Hola, hola, compañeras y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en lo que viene siendo nuestra materia de deontología jurídica y de hecho ya estamos, como decimos, en la recta final, casi a punto de terminar esta materia. Esta materia, como lo dije desde un principio, no es propiamente una materia en donde te voy a enseñar leyes, artículos, incisos, fracciones o bien párrafos para poderlos aplicar y llevarlos a cabo en algún juicio, en algún proceso, o bien sea para hacer valer los derechos de tu cliente, lo que vienen siendo sus bienes, sus propiedades y demás cuestiones. No, aquí no hay ningún código, código civil, código penal o código de procedimientos. Aquí esta materia, la intención es que reflexionemos, analicemos y pensemos lo que nos depara el futuro. Y no solamente en la cuestión del abogado, sino en la cuestión de todas las profesiones y de hecho en general de todas las actividades que realiza el ser humano. Los seres humanos en nuestro hacer diario estamos sujetos, vamos a llamarle, a tentaciones, a riesgos y a peligros, que en un determinado pueden desvirtuar nuestros fines, nuestros propósitos para los cuales nos preparamos, para los cuales nos estudiamos, y que si no estamos conscientes de que eso nos puede pasar en cualquier momento, pues vamos a decir, nos agarra desprevenidos. Y si para colmo de males no tenemos nuestros valores bien cimentados, bien fundamentados, pues entonces ahí como que nos quebramos, como que no está determinado, no sabemos qué camino tomar o por dónde conducirnos. Eso es que en todas las actividades como las del ser humano hay tentaciones, hay riesgos, es decir, hay personas o nosotros mismos podemos en un momento determinado decir, bueno, pues me conviene este negocio, pero si utilizo materiales de mínima calidad o de ínfima calidad, me ahorro un buen dinero. Yo a mi cliente le digo que el cemento que utilicé, en lugar de valer tanto, que vale tanto, yo le pongo un sobreprecio, pues me llevo ahí un buen dinero y así por el estilo. El doctor, el contador, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el enfermero, la enfermera y obviamente el abogado pueden estar sujetos a varias tentaciones que hemos llamado riesgos o peligros a los cuales se enfrentan las personas. Y en consecuencia, pues esta materia tiene por objeto irte preparando, ir visualizando lo que a futuro te depara. Para que de antemano, pues se supone que personas con valores, con convicciones, pues no tienen este riesgo, no tienen esta situación. Hemos puesto varios ejemplos para que nos quede más claro esta materia. Porque esa materia, que es, por ejemplo, ética, formación cívica y ética, que se da en la secundaria, pues yo lo he visto, compañeros, la toman como una materia sin mucho sentido, sin mucha importancia, quizás por la culpa de nosotros los maestros, que no sabemos expresarla, no sabemos enseñarla o no sabemos hacer que es una materia para tomar conciencia. La toman como una materia de buenas intenciones, de buenos deseos, de buenos propósitos, pero no la toman a conciencia en cuanto a lo que significa o lo que representa este tipo de materia y este tipo de situaciones. De igual manera, quizás muchos de ustedes cuando vieron en qué consiste esta materia, ver otra vez qué es la moral, qué son los valores, qué son los principios, etcétera, etcétera, como que otra vez una materia aburrida, sosa, sin ningún contenido básico o esencial. Al final de cuentas, no hay leyes que estudiar, no hay procedimientos que aplicar, no hay nada de la normatividad. Y como te dije de un principio, pues es una materia que espero no las eches, que más bien nos invita al análisis, a la autocrítica, a la reflexión de lo que a futuro nos puede parar nuestra profesión, que mira, que en verdad es una de las profesiones que está más llena de tentaciones, una de las profesiones que tiene pues un alto desprestigio, porque pues todo se mueve por dinero, todo se mueve a través de lo que viene siendo el billete. Y como se dice por ahí coloquialmente, sabiendo dinero, hasta el perro baila, hasta el perro se mueve. De esta manera, nosotros hemos querido, o al menos mi intención ha sido que usted lo tome como una materia de eso, autocrítica, análisis, reflexión, y vayámonos preparando hacia el futuro, usted que va a iniciar una carrera dentro de los litigios, juzgados, tribunales,
ministerios públicos, policía ministerial o de investigación, en donde, pues sea por uno mismo o sea por la propia autoridad, nunca va a faltar el cohecho, el soborno, el acto de corrupción que nos facilite muchas veces el camino. Y hay muchos ejemplos. Si usted conoce quizás más ejemplos o mejores ejemplos de lo que significa este tipo de la carrera del abogado, de la profesión del abogado, y que, insisto, no es propia de nosotros, sino de todas las profesiones. Y de hecho, así como tenemos una deontología jurídica, vamos a hablar de una deontología psicológica, una deontología pedagógica y demás tipos de deontología. Porque al final, en todas ellas existen, se presentan estos riesgos, se presentan estas tentaciones que en un momento determinado pueden quebrantar nuestra ética, nuestra moral, nuestros valores, nuestros principios que nosotros llevamos desde lo que viene siendo nuestra infancia. Y quizás, como te dije en alguna de las muchas clases, pues a lo mejor son las circunstancias las que en un momento determinado nos pueden llevar a tomar este tipo de actitudes o de conductas indebidas, y no solo indebidas, incluso hasta ilegales. Como te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, pues a lo mejor ahorita teóricamente a todos decimos que no. No, yo nunca voy a defender a un delincuente, sea homicida, sea violador, sea pederasta o pedófilo, sea extorsionador, sea lo que sea. Jamás en mi vida voy a defender a este tipo de personas. Y pues ahorita que nada más lo imaginamos o lo pensamos, pues decimos no. Pero ya teniendo enfrente, como se dice coloquialmente, la maleta del billete, teniendo ahí enfrente la lana que nos ofrecen este tipo de personas, pues no es lo mismo decirlo teóricamente, así lo que no. Y serán las circunstancias. Porque ciertamente, si no tienes necesidades económicas fuertes y tu profesión te permite solventar una vida desahogada, una forma de calidad de vida, pues dirás que no. Pero si en ese momento no tienes negocios, no te ha caído ningún asunto de suma importancia desde el punto de vista inclusive también económico, pues como que ahí se nos quebrantan un poco los valores. Y aún así, suponiendo que tienes buena posición económica, la gran pregunta es, ¿cuántos abogados se dedican a defender causas que tú dices, bueno, pero si ya es un delincuente confeso, es un delincuente de dominio público, pues cómo se atreven a defenderlo? El ejemplo que te he puesto, pues el del Chapo Guzmán, o el del famoso Chapito, el de Ovidio Guzmán, que fue también detenido. Es a conocimiento de dominio público que son delincuentes, y que aunque tienen el derecho de defenderse, pues es obvio que todo indica y nadie puede negar la culpabilidad en cuanto a la comisión de los delitos. Y aún así hay abogados que los defienden, los famosos delincuentes de cuello blanco, los que el tráfico de influencias o lo que viene siendo todos los actos de corrupción y tal están saliendo a flote, muchos de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Tienen un séquito, un grupo de abogados que los defienden a capa y espada, porque sabemos que este tipo de personas no van a pagar una bicoca por los servicios que le presta un abogado para poderlo salvar. Y no solo eso, dadas las circunstancias, pues ahí en todo lo que viene es la corrupción, el soborno de la autoridad, para que la autoridad, por tanto, los libere de la orden de aprehensión, los libere de la consignación ante el juez, los libere de llevar un juicio o un proceso en prisión preventiva y lo hagan en libertad, con intención incluso hasta de fugarse. Hay que, compañeros, la vida nos da muchos ejemplos, como te lo he dicho, para que estemos al tanto de estos ejemplos y por tanto de estos casos, mejor dicho, y por tanto usted pueda tener antecedentes de cómo se manejan las cosas. Por fin, jóvenes, vamos ya en la parte final de nuestra materia de ontología jurídica y vamos a ver ahora lo que es propiamente la ética jurídica. Hemos hecho un repaso inclusive histórico de la edad antigua, como los filósofos clásicos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los dos primeros, o los tres,
¿Cómo ven los valores? Un tema que ha existido en la humanidad de siempre, de siempre. Es decir, no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que apenas se está presentando. Dada la importancia que significa los valores, desde la era antigua, de la época de los griegos y quizás desde mucho antes, ya se visualizaba y se analizaba lo que son los valores. Y todos hemos llegado a la conclusión de que sí son importantes en el ser humano. Y que por más negativos que seamos, hasta los propios delincuentes tienen sus valores. A los propios asesinos o los narcotraficantes tienen sus valores. Porque vamos a ser de lo peor, sí, son de lo peor con el ajeno, pero con su propia familia, ahí sí como que cambian las cosas. Ahí sí como que hasta en ellos había un código de valores en que podían hacer lo que quiera, pero menos meterse con la familia. Jamás meterse con los integrantes de la familia y el respeto hacia la familia. Entonces es un valor, pero un valor parcial, un valor limitado, y hasta los peores asesinos tienen sus propios valores. Entonces sabemos que son importantes. El problema es que ni moralmente, ni éticamente, ni espiritualmente, ni materialmente, ni tradicionalmente, ni racionalmente, nosotros nos hemos puesto de acuerdo sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y hemos hecho todo este repaso desde los antiguos, pasando por lo que viene siendo Santo Tomás como representante de la Edad Media y representante de la Iglesia, quien nos vino a decir que la razón y la fe no son contrarias, no son enemigas, que la religión y la ciencia no son contradictorias, antes bien se complementan, se unifican, porque al final de cuentas las dos van hacia lo mismo y las dos provienen de Dios. Quizás, como te dije en su momento oportuno, nadie había pensado en esta posibilidad, nadie había razonado en esta idea, porque desde que somos niños hemos sido educados que religión y ciencia no se llevan para nada, que fe y razonamiento no son, pero para nada, como diré, afines, sino que son todo lo contrario, son enemigas. Y en consecuencia nuestro pensamiento, con razonamiento o sin razonamiento, con reflexión o sin reflexión, lo hemos dado por hecho. Pero que Santo Tomás nos dice que religión y ciencia, que fe y razón no son contrarias, sino que al contrario, son armoniosas y se complementan. Pregunto, siendo honestos, yo jamás había pensado en esa situación. Y creo que como la mayoría, salvo que se mejor determine, siempre hemos creído que son diferentes. Pues bien, jóvenes, vamos ya con esta recta final de nuestro curso. Estamos en materia de deontología jurídica y vamos a ver ahora propiamente lo que viene siendo la ética jurídica. Les habla el profesor Simón Pertenzástiga y vamos a retomar y a contextualizar este tema de lo que viene siendo la ética jurídica en la práctica hacia lo que son los abogados. Primeramente, compañeros, riesgos y o peligros de las profesiones y actividades humanas. Como suele suceder en el mundo del ejercicio de todas las profesiones y en general de todas las actividades del ser humano, existen tentaciones, riesgos, incentivos y peligros a enfrentar. Lo mismo pasa en las profesiones, ingenieros, arquitectos, doctores, psicólogos, maestros, abogados, etcétera, etcétera, que en otras actividades como los oficios. En el plomero, en el carpintero, en el albañil, compañeros, en el mecánico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, o a guisa de ejemplo, el arquitecto, ingeniero y o albañil, que por sí mismos utilizan, o bien por interpósita persona, les indican emplear materiales de ínfima cantidad en sus obras. ¿Cuál es la intención? Ahorrarse o llevarse consigo, como decimos coloquialmente, un buen moche,
una buena cantidad de dinero. Si yo utilizo, y sabemos que son obras grandes o construcciones que van a requerir mucha inversión, tenemos que considerar el cemento, la varilla, la grava, etcétera. Sabemos que hay materiales de diversas calidades y que no he terminado, en lugar de comprar un material de calidad, compro uno de ínfima calidad, pues me estoy llevando un dinero. Si a esto soy cliente de la persona que me surte este material, del proveedor, y convengo con él en que no me dé el precio del material malo, sino del material bueno, y así sale la factura, o sale la nota de remisión, o sale el documento que acredita todo eso, pues imagínate cuáles son las consecuencias. Lo hemos visto con los temblores, lamentablemente, que se han dado en México, que muchas veces el dictamen de la autoridad es que ¿por qué se cayó ese edificio? ¿Por qué esa construcción se derrumbó con motivo del temblor? Independientemente de su intensidad, independientemente de sus grados, independientemente del tiempo. ¿Por qué unos caen y otros no caen? Dentro de las muchas explicaciones, y en algunos casos, es por el pésimo material o la mala calidad del material que se utilizó o que se empleó. Y entonces van sobre el arquitecto, sobre el ingeniero encargado de dicha obra, para que acredite lo que viene siendo a su derecho. Creo que muchas veces las personas que nos encargan una obra, las constructoras o el propio arquitecto, puede ser que él decida, o puede ser que le indiquen o que le señalen que utilice materiales de ínfima calidad. O puede ser que hasta el albañil, el mismo arquitecto, el mismo ingeniero, el encargado de la obra, le puede decir a su albañil, a lo que viene siendo el maestro, como dicen ellos, el maestro albañil: pues mire, maestro, ya sabemos cómo nos manejamos usted y yo, nada más consiga material X en lugar del material C de calidad, y pues ya sabe, ahí nos vamos michi michi o micha micha, ahí nos vamos con alguna cantidad y por tanto nos ahorramos. Esto es muy común, sobre todo en las obras públicas, en las obras de gobierno, que llegamos a utilizar materiales de todo tipo. No son materiales de construcción, materiales para instalaciones eléctricas, de plomería y cuantas cosas más. Bajo esta perspectiva, el arquitecto, el ingeniero, el albañil, y me quedo corto, están sujetos a este tipo de tentaciones, a este tipo de riesgos. Un caso más es la del psicólogo o el psiquiatra, que ambos se encargan de atender las enfermedades mentales o trastornos mentales, aunque con una enorme diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. El psicólogo es un licenciado, el psiquiatra es todo un doctor, todo un médico que tiene más estudios y que por tanto profundiza más sobre estos temas. Un psicólogo no puede mandar medicamentos porque no conoce y no tiene esta parte del saber. En cambio, el psiquiatra es un doctor que por tanto sí puede recetar medicamentos analgésicos o cualquier otro tipo de medicamentos para atender a estas personas enfermas. El psicólogo o psiquiatra que le piden inventar o crear un dictamen o diagnóstico sobre una persona que padece trastornos mentales, para liberarlo, para evitar que la persona sea condenada a prisión, alegando que la persona, por una enfermedad, no sé, una esquizofrenia, una depresión, él actuó de esa manera cuando, al no estar en sus 5 sentidos, pierde uso de la razón y no está consciente de lo que está haciendo, y en consecuencia se solicita, por tanto, se le tenga indulgencias para no condenarlo y no verlo como un delincuente o un asesino común y corriente, sino que por razones fueras a su conducta, por situaciones donde de repente se cegan los sentidos, de repente se pierde la razón, se cometió el delito y cosas por el estilo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sobre todo en las personas que ya son adultos mayores, pues que están muy enfermos, que requieren estar en su casa descansando, constantemente medicinas, con la intención de que no pisen la cárcel?
Lo vamos a ver en caso más adelante, el caso del ex procurador que llevó el caso de los 43 de Ayotzinapa, que está ahorita en la cárcel, y que sus abogados trataron de demostrar que tiene enfermedades crónicas que le es imposible, o que al menos le afectarían más si lo tuvieran, lo tienen en la cárcel, o lo llevan a su casa como cárcel domiciliaria para que ahí cumpla su sentencia. Es decir, hay mañas, hay artificios, hay acciones que en un momento determinado nos podemos apoyar para que en un momento determinado se invente, se cree un dictamen para que de esta manera se haga ver al juez, a la autoridad, al Ministerio Público, que dicha persona padece de sus facultades mentales, que tiene lapsus, no es de por siempre, y que estos lapsus lamentablemente se presentaron cuando estaba enfrente de X persona, y que al perder sus 5 sentidos, pues cometió lo que tenía que hacer, pero no estaba consciente de lo que hacía. No sé, y esta es la intención de esta materia, si algún día vivieras esta situación y la forma de chispar, como decimos coloquialmente, a tu cliente, es inventarle una enfermedad, es inventarle algunos males, pues entonces, ¿qué haríamos? A esto agrega que están ofreciendo, como decimos coloquialmente, una buena lana, un buen billetote. Si no te lo están pidiendo de agrapa, de a gratis, si no están viendo, ahí está el billete para usted, para el psicólogo, el psiquiatra, su amigo que usted conoce, para que haga un dictamen ad hoc, un dictamen adecuado a mis intenciones de mostrar que la persona padece sus facultades mentales. Un caso más, el contador que maneja, bien sea por iniciativa propia o porque le piden o porque le ordenan, utilice una doble contabilidad, ocultando los ingresos verdaderos, lo cual significa, por tanto, que voy a pagar menos impuestos. Si yo, empresario, y yo, contador, reporto que los ingresos de mi compañía fueron muy bajos, por tanto, no puede exigir Hacienda, el SAT, o cobrar, mejor dicho, mayores impuestos. Pero yo estoy ocultando los verdaderos ingresos. Yo no estoy diciendo realmente lo que gané, sino menor a todo ello. Y mientras la autoridad no se dé cuenta de esta situación, pues feliz, contento, alegre. Pero una vez que la autoridad lo detecta y se da cuenta, pues entonces, ahora sí, agárrate. Y entonces tú, como abogado, ante esa circunstancia, pues sabes que el administrador o el director te confesó y te dijo: sí, yo actué de esta manera, yo ordené o yo manejo esto. A sabiendas de esto, había que voltear la tortilla para demostrar la inocencia que viene siendo tu cliente, insisto, máxima que de por medio ahí va una buena lana, un buen billete, que la persona pues solamente te va a ofrecer para que lo chispes de ese problema jurídico. Son algunos ejemplos y seguramente me quedo muy corto con lo que le puede pasar en un momento determinado a los que ejercen una profesión, e insisto, no solo una profesión, cualquier tipo de actividad que realizan las personas dentro de lo que viene siendo la vida diaria. Pero como te he dicho, estos riesgos no solamente son de las profesiones, sino también del abogado. Tentaciones, riesgos o peligros de la abogacía. El ejercicio profesional del abogado no es ajeno a dichas tentaciones o a dichos riesgos. A guisa de ejemplo, a manera más o menos de dar algunos casos: la defensa y liberación de homicidas, violadores, narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco. Vuelvo a lo mismo. Ahorita, teóricamente, doctrinariamente, es fácil decir: no, yo nunca defendería a un violador. Yo jamás procedería a defender a un narcotraficante, a un extorsionador, a un delincuente de cuello blanco. Pues esos delincuentes de cuello blanco son banqueros, son empresarios, que no te van a ofrecer una minucia de dinero, sino un buen billetote. Esos narcotraficantes tampoco te van a ofrecer, incluso si en especial nuestra moneda, pago en moneda mexicana, sino
pago en dólares para hacerte más atractiva tu defensa. La gran pregunta es, teóricamente, todos diremos no, no y no. Jamás yo defenderé a un delincuente, confeso, a una persona que de dominio público se dedica a este tipo de actividades. Pero entonces, como muchos de ellos, y por eso dice la justicia solo existe para los ricos, pero nunca para los pobres, porque los ricos sí pueden comprar la justicia, pueden comprar al abogado, pueden comprar al ministerio público, pueden comprar a los jueces, a los ministros. Lo estamos viendo actualmente. Los ministros, que es el máximo grado, el máximo nivel al que puede aspirar un abogado, y que por tanto son personas de respeto, de alta alcurnia, por lo que representan, resulta que no son ejemplo de honestidad, que son ejemplo de alta ética o alta moral. Al contrario, están liberando a delincuentes confesos, a delincuentes que de antemano ya son de dominio público, y los liberan. Entonces, ustedes como futuros abogados se van a enfrentar, bien sea ante este riesgo, ante esta tentación, proceder a la defensa, o en su caso, siendo como juez, como magistrado o ministro, a la liberación de homicidas, violadores, narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco. Otro ejemplo más, el crear, entrenar o preparar testigos falsos o acomodicticios. Ya lo hemos comentado. Muchas veces, para poder chispar a tu cliente de una cárcel, de un juicio, pues hay que inventar, hay que preparar a testigos falsos. Hay que adoctrinarlos para que no cometan el error, y para que a través de estos testigos, entre otras muchas pruebas, puedas en consecuencia demostrar la inocencia del cliente. Habrá que ir a algún restaurante, algún hotel, para pedirle y darle obviamente un billete para que nos despida un consumo, nos emita una nota en donde podamos acreditar que la persona el día de los hechos no se encontraba en el lugar, sino que se encontraba lejos del lugar, justamente en un viaje de vacaciones, de placer, de descanso, en un viaje de negocios. Y la prueba es que presentas boletos, presentas tickets, presentas facturas del lugar en donde la persona estaba, para demostrar todo esto. ¿Cuántas pruebas se fabrican? ¿Cuántos testimonios o testigos se preparan? Y cosas por el estilo. Y sabemos que todo esto pues queda entre nosotros. Son argucias, son testimonios, las famosas chicanadas que utilizan los abogados para retrasar el proceso. De antemano saben que la intención no es tanto hacer al cliente, sino retrasar, atrasar el juicio, el proceso de su cliente. Un ejemplo más que es muy típico y muy dado, los famosos moches que se dan bajo la mesa, como una forma de decir. Y es típico entre los abogados que al momento de presentar unos papeles, ahí va el billete. Ya es típico entre los abogados pedirle a la autoridad que nos preste tantito su código. Licenciado, préstame tantito su código, quiero checar un artículo. Préstame tantito el código civil, el código de procedimientos. Pero la intención es que al momento que ellos te prestan el código, y ellos lo saben, es que ahí vas a introducir un billete, para que después de unos 5x minutos se lo dices: licenciado, le agradezco mucho su favor, aquí le regreso su libro, su documento, etcétera. Ahí va el billete, o los billetes. Una forma muy sutil, o como usted quiera llamarle, de poder sobornar. El proponer, o bien el aceptar, que son cosas muy diferentes. A veces somos nosotros, a veces son ellos los que proponen o los que disponen. El proponer o aceptar sobornos, actos de corrupción, tráfico de influencias, etcétera. Tu senador, échame la mano. Tu secretario de Estado, échame la mano. Tu director de tal institución, échame la mano. Ya sabes.
nos mostramos generosos en su momento oportuno con lo que vamos a darte, que al final llámese gratificación, en realidad es un soborno, es un acto de corrupción. Y lamentablemente muchas de las cosas entre abogados o de litigios así se mueven, así se manejan. Por eso, insisto, se dice, la justicia solo existe para el rico y no para el pobre. Porque el rico tiene los suficientes recursos para poder hacer estos y otro tipo de actos de corruptelas, de sobornos, de tráfico de influencias. No se olvide que en derecho penal los códigos mantienen un capítulo especial para delitos cometidos por servidores o funcionarios públicos. Porque ellos son los que dan las licencias, los permisos, las autorizaciones, y muchas veces no se cumplen algunos requisitos y pues ahí te va el soborno, ahí te va el moche, o cuánto me cobras, o cuánto por esto, y sale. Desde las instituciones menos importancia, como son la famosa expedición de las actas de nacimiento, de matrimonio, que fácilmente se podían obtener en el registro público con respectivo moche, incluso alterarlas. Mire, no le ponga el año tal de nacido, póngale tal año. Y se podía prestar para eso y muchas cosas más. Entonces, jóvenes, esta materia es de reflexión, de análisis, de autocrítica. Ante esta situación, pues ya lo vimos, hay una moral, hay valores, hay principios, hay consejos, hay ética. La moral en base a que así me educaron, así me lo dijeron, a mis tradiciones, a mis costumbres, y la ética a través del uso de la razón. La ética jurídica se encargará del estudio de la moral y del derecho, de los valores, los principios o convicciones sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto e incorrecto, lo justo e injusto, aplicados a los profesionales que trabajan en el ámbito jurídico. Máxime que se trata de emitir juicios o resoluciones, dando siempre la causa, razón o argumentación lógica y coherente de dicha sentencia, juicio o resolución, compañeros. Y aquí tenemos un gran dilema, porque independientemente del soborno, independientemente de las pruebas, hay que convencer o medio convencer a las personas sobre por qué esa resolución o sobre por qué ese caso, compañeros. Ya no estamos en el tiempo en donde, por decirlo una autoridad, pues lo creíamos y no lo poníamos en tela de juicio. Pero ahora es tan notoria o tan notorio, tan de dominio público, que ya no tan fácilmente una argumentación o un juicio o una resolución se salva de ser objeto de crítica. Y se deja y es difícil de que quede en la suspicacia, en la duda de que ahí hubo una tranza, de que ahí hubo algo malo, de que cómo es posible que se cometa esto y se haga esto. Lo que se conoce como la doble moralidad. La doble moralidad que muchas veces se tiene y se lleva en la autoridad, en los profesionales o en los profesionistas, etcétera. Que por un lado dicen esto y por otro lado actúan de otra manera. Ya afortunadamente ya no es tan fácil ocultar esas distorsiones, esas ilegalidades. Ya la mayoría de la gente está despierta y no tan fácilmente, como decíamos coloquialmente, se chupa el dedo o se traga una mentira donde resulta que un delincuente de dominio público ha sido liberado porque no hubo causa, no hubo pruebas suficientes para poderlo consignar o remitirlo ante el juez e iniciar un proceso penal. Así que, compañeros, tenemos que, quienes se dedican a esto, pues tienen que ser más precavidos, más cuidadosos, más detallistas en cómo se cometen estas cosas. Así, jóvenes, la ética jurídica, como también suele pasar en la moral de nuestra casa, de nuestros padres, siempre hemos tenido estos valores, estos principios sobre lo bueno, lo malo y lo correcto. Nosotros también tenemos que actuar
de esta manera. El problema es que muchas veces los valores, después de todo, y lo vas a probar tú en tu vida futura, no son tan fuertes como creíamos, no son tan indestructibles como lo pensábamos, porque vienen otros factores, soborno, tentación, corrupción, que no nos pueden hacer quebrantar ese tipo de valores. Las conductas indebidas e ilegales. El abogado y todas las profesiones están tentadas a este tipo de conductas. Y cuando conocemos alguna de esas conductas indebidas o ilegales, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas y traen varias consecuencias. La realización de una conducta indebida e ilegal por parte de los abogados, quebrantando sus valores, su moral o su ética, puede dar lugar a varias cosas, más bien desde la mínima hasta la máxima. La primera es un remordimiento o arrepentimiento interno. Pero en la práctica se ha demostrado que este remordimiento o arrepentimiento solamente se da una vez o las primeras veces. Quizá nuestros valores y llegamos a tener remordimiento, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué liberé a este desgraciado? ¿Por qué ayudé a liberar a este infeliz? Quizás la primera vez sí tengamos ese remordimiento. Pues de 2 o 3 veces ya no tendrá ese remordimiento. Nos acostumbramos, nos gusta, nos agrada. Vemos la forma fácil de sacar dinero, de obtener dinero de nuestra profesión, compañeros. 2 ejemplos. Una vez escuché a una persona que decía: cuando yo maté la primera vez, sentí feo, sentí horrible, no pude ni dormir, porque había asesinado a una persona. Y pensé en muchas cosas, en su familia, en él mismo, en lo que había dejado. Tuve un remordimiento como no tienes idea. Y sí me arrepentí y no pude dormir, etcétera, etcétera. Inclusive cuando maté me decía: no se siente feo, se siente el impacto, o sea, tú haces el balazo y como que el golpe del balazo, el trancazo, cuando entra la bala al cuerpo, tiene un sonido muy especial. Como truena el cuerpo cuando siente o cuando la bala se introduce. Pues después de 2 o 3 casos, ya no sentí nada. Eso me pasó solamente la primera vez. La segunda fue menos, ya para la tercera y la cuarta, ya no sentí nada. El otro ejemplo, el de los médicos, los paramédicos y los del servicio médico forense, que por primera vez ven un cuerpo humano degollado, decapitado, atropellado, exposición de masa encefálica, etcétera. No pueden ni dormir, no pueden ni comer, le da asco la comida. Pero se acostumbran tanto a esto que ya cualquier caso ya no les impacta, ya no les llama tanto la atención. Entonces, compañeros, en un principio, y habiéndolo hecho la primera vez, sí puede haber ese arrepentimiento. Sí puede haber ese remordimiento, como lo dicen las famosas normas morales, que al incumplir con tus valores te llegas a arrepentir. Pues si vuelves a hacer 2, 3, 4 veces, adiós remordimiento, adiós arrepentimiento, dejas de sentir eso. Volvemos a lo mismo. El ejemplo o el caso de los despachos o los bufetes que se encargan a vender a este tipo de personas, de delincuentes de cuello blanco. El caso de los jueces, magistrados y ministros que ya perdieron toda ética, todo valor. Su ética, su valor es el dinero, el soborno, el billete. Y a esos niveles ya no hablamos de cientos o miles de pesos, hablamos de millones de pesos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de quebrantar nuestros valores? De no respetar nuestros principios. Pues entre una de ellas y la principal, o la primera, no más que la principal, la primera es que la primera vez o las primeras veces
sí podemos tener ese arrepentimiento, ese remordimiento de conciencia. Pero por dichos de personas, con el tiempo, al hacerlo 2, 3, 4 veces, se te olvida toda moral, todo principio ético, toda situación. Segunda consecuencia, una sanción disciplinaria impuesta por la respectiva asociación o barra de abogados. Que volvemos a lo mismo, quizás al principio si te sientes un poco incómodo que tus compañeros, tus colegas de profesión te malmiren o te juzguen inmediatamente con esa mirada de que eres un corrupto. O así como un rechazo o menosprecio por la abogacía y ciudad en general, lo estamos viendo en la Suprema Corte. Ese paro que se ha puesto enfrente de Piña para hacerle ver pues todas sus tropelías y todos sus actos de corruptelas que ha estado cometiendo. Aunque también puede recibir el aplauso y felicitación de los mismos. Así como hay parte de la sociedad que rechaza lo que está haciendo la Suprema Corte, hay parte de la sociedad de los corruptos, de Claudio X González y demás socios que los aplauden y los felicitan por sus decisiones de actuar en contra de alguna ley o de alguna situación o decreto que promueve el gobierno en turno. Quizás esta sea un poco la menos dolorosa, quizás hasta no verla, si yo formo parte de una barra de abogados, de un colegio de abogados, y se hace notorio esta situación, pues quizás algunos me malmirarán, algunos me despreciarán o menospreciarán, pero otros en cambio me van a felicitar por mi actuar, porque después de todo pues sabemos de todo, gente que sabiendo quiénes somos o a qué nos dedicamos, pues lo ven como algo muy propio. Es obvio que todos los abogados sabemos que un ex ministro de la Suprema Corte es el que asesora a lo que viene siendo el grupo de Claudio X González, al grupo del PRI y del PAN, para echar abajo todas las reformas que el observador está proponiendo y que pues aquí también depende cómo lo veas. Si estás tú del lado de ellos, lo aplaudes, dices, eso es correcto. Qué bueno que hay abogados, que hay despachos que defienden las causas, que defienden a la nación, que defienden los intereses del pueblo. Ahí está la ley energética, que fue rechazada la reforma constitucional a la ley energética. ¿Sí? Pero hay personas que están en contra de todo ello. En fin, estamos, compañeros, ante una espada de Damocles en donde actuar de una u otra manera hay sus implicaciones. Una tercera, obviamente, una tercera consecuencia. ¿Cuál es? Una sanción legal y o penal. Desde inhabilitación para ejercer la profesión, te quitan tu cédula, te cancelan tu cédula a título profesional, o un cargo público, te inhabilitan para que no puedas dentro de 5 o 10 años volver a ocupar un cargo público por tu mal actuar, por tus actos de corrupción, por tus actos que se van a cometer este tipo de situaciones, pasando por la confiscación, es decir, el embargo de tus bienes, la cancelación de cuentas bancarias, hasta la privación de tu libertad. Ya en un extremo más radical y más propiamente dicho de justicia, puedes llegar a tener todo esto. El arrepentimiento, después de todo, no es sino más que algo interno, algo que con el tiempo puede pasar, puede dejar ceder. El rechazo que tengas de la sociedad o demás, pues ahí va, ahí te deja. ¿Cuántos abogados y cuántos ministros han sido criticados y siguen ahí tan campantes como si nada? Tantos altos empresarios han cometido una serie de tropelías igual, como si nada. Siguen siendo personas de prestigio, de respeto, de admiración, etcétera, por su desempeño, y no ha pasado nada. Pues tenemos personas como el de Juan Collado, que se coludió con presidentes, fue inclusive el abogado personal de Peña Nieto, o de José Murillo Caram, ex procurador de lo que viene siendo la Procuraduría General de la Justicia, el titular de esta dependencia que se llevó a cabo
los 43 de Ayotzinapa, y que ahorita está en la cárcel. Que los abogados, dada su edad, trataron de demostrar que es una persona que está enferma, una persona que necesita atención médica, una persona que necesita estar al tanto en el cuidado por especialistas, por la familia, para las medicinas, etcétera, y no ha prosperado. Y que hay dictámenes médicos, hay dictámenes lo que tú quieras que acreditan que la persona necesita estar en su casa, que tiene padecimientos, que no sé qué tanto, y la amenaza. Que hacemos responsable a la autoridad de que en caso de que la persona llegue a tener un problema de salud o inclusive su padecimiento, será responsabilidad de la autoridad por no atender y no escuchar los dictámenes de expertos que recomendaban o decían tal cosa. Que jóvenes, pues ahí tenemos algunas de las cosas que pueden suceder o que pueden pasar en caso de quebrantar nuestros valores, en caso de quebrantar nuestra ética o nuestra moral. Misión del abogado. Ya hemos hablado que esto viene en vinculación con cuál es el fin, el objetivo principal del derecho. Y pues aquí en criterios y en opiniones hay una gran diversidad o varios casos o varias opiniones que no siempre concuerdan. Algunas de ellas. ¿Cuál es la misión del abogado? En una sociedad basada en el Estado de Derecho, la aplicación de la justicia y el respeto al ser humano, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco del orden jurídico, es decir, aplicar una ley. El abogado es indispensable para la justicia y sus beneficiarios, pues tiene la obligación de defender los derechos y libertades de sus clientes, en tanto que es asesor y defensor de los mismos, pero sin distorsionar las leyes. Todo suena bonito, todo suena precioso, todo suena maravilloso, nuestra misión. El defender, es decir, tenemos la obligación de defender los derechos y libertades de sus clientes. Eso él no puede poner en tela de juicio. Eso nadie puede dudar de que esa es la misión del abogado. Pero, he aquí el pero. Si tu cliente es un narcotraficante, es un homicida, es un violador, es un extorsionador, ¿esa es tu misión como abogado? Defender a ese delincuente confeso, de cuello blanco, traficante de influencias, hacedor de fortunas de manera ilegal, a ese narcotraficante, a ese guachicolero, con pruebas evidentes de sus actos indebidos o ilícitos. Ahí está la gran pregunta, no solo del abogado, sino de todas las profesiones. Si mi misión es defender y velar por los derechos y libertades de mis clientes, eso suena precioso. Y eso es digno de aplaudir. Pero ahora viene la pregunta, ¿y si tus clientes son delincuentes confesos, de lo peor? Entonces, ¿dónde quedan las cosas? ¿Mm? Porque nos dice todavía, somos asesores y defensores de los mismos. Pues todo eso suena precioso. Pero yo como profesionista soy el asesor y el defensor de mi cliente. Y lo debo vender a capa y espada. Pero, si mi cliente es un delincuente confeso, de lo peor, violador, extorsionador o achicolero, de cuello blanco, etcétera, etcétera, larga lista de delincuentes, ¿procede esto o no procede? Y pues obviamente mucha gente habla de la ética personal, de los valores personales y de los valores profesionales y de la ética profesional. Entonces, una cosa es mi ética, mis valores, y otra cosa es la ética de mi profesión. El ejemplo muy típico. Llega mi cliente y me confiesa y me dice, sí, yo lo maté, sí, yo violé, sí, yo hice esto.
yo cometí todo este tipo de cosas, pero libéreme, sáqueme de esta bronca, ahí está el billetote. Se supone que el secreto profesional te impide que tú vayas y digas ante la autoridad, ¿sabe qué? Vengo a denunciar a fulano quien me confesó y tengo la grabación, tengo el video de sus fechorías, por tanto, tal. Dicen por ahí, estás traicionando tu ética profesional. Estás fallando a tu secrecía, a tu complicidad profesional. Entonces, como puedes ver, estamos otra vez en la espada de Damocles, estamos otra vez en el famoso dicho de que entre la espada y la pared. Si hago esto, bien; si hago esto, mal; si hago esto, también es mal, y entonces, por un lado quedó bien, por otro lado queda mal. Esto no es para darnos dolor de cabeza, sino esto es lo bonito de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, como te lo he dicho un montón de veces, que hay corrientes completamente opuestas y que no nos ponemos de acuerdo. Y aquí lo importante no es tener una prueba, una evidencia, algo objetivo, sino poder convencer a través de argumentos lógicos y congruentes. Bueno, con el ejemplo, para usted y para mí siempre hemos sido educados que religión y ciencia no se llevan, que fe y razón son contradictorias. Y atendiendo el razonamiento de Santo Tomás, dice, no, es que no son contradictorias, es que no son opuestas. Las dos vienen de Dios, las dos son virtudes o dones que Dios te ha dado. Por tanto, las dos son armoniosas y las dos deben ir hacia lo mismo y las dos se complementan. Pues bien, jóvenes, ahí los dejo con esta primer o ya casi las últimas clases de teología jurídica, y como reitero, es una materia de reflexión, de autocrítica, de autoanálisis de lo que está por venir en tu futuro profesional.